Alena volvió a admirar la puesta de sol sentada a orillas del lago. Siempre tenía un pincel en las manos y un caballete cerca. Pasando el tiempo pintando, perdía la noción de la hora, sumergiéndose por completo en su amor infantil por el arte. Siempre intentaba trasladar al papel todo lo que le gustaba, o a la inversa, sus sentimientos, pensamientos y emociones. También le gustaba mucho la naturaleza. Ningún detalle se escapaba de su atenta mirada. Plasmaba las pinceladas más pequeñas con una precisión asombrosa. La madre de Alena siempre entendía el estado de ánimo de su hija, ya que sus pinturas y dibujos hablaban con más elocuencia que una palabra. Bastaba una mirada para verlo. Los recuerdos de su madre, que dejó el mundo tan pronto, atormentaban dolorosamente su corazón. Alena estaba muy unida a su madre. Parecía encarnar la feminidad y la belleza para ella, como no podía percibirse de otro modo. Parecía calentar a todos los que la rodeaban con su radiante sonrisa. Era imposible no enamorarse de sus ojos. Alena idolatraba a su madre, al igual que su padre, aunque éste tenía un carácter completamente distinto. El padre de Alena amaba apasionadamente a su madre, y juntos recorrieron un camino muy difícil que les llevó a la riqueza, pero por desgracia, ahora tenía que continuar su vida sola. Su madre falleció repentina y rápidamente. Simplemente no se despertó. Resultó que tenía un defecto cardíaco desde su infancia, pero se empeñó en ocultárselo a todos. Ese era su estilo. No molestar, no preocupar a los seres queridos. Por eso nadie siquiera sospechaba de la enfermedad. Alena aún recordaba aquel espantoso día, en el que su madre ya no estaba, mientras su padre gritaba al encontrar a su esposa sin vida. La niña se escondió en el armario y no salió hasta la noche. La comprensión de que su vida no volvería a ser la misma llegó mucho más tarde, cuando ella y su padre tuvieron que rehacer la vida juntos. La relación con su padre era más complicada, porque Alena lo respetaba y obedecía inmensamente. Su padre era duro, decidido y exigente. No aprobaba su profesión, así que lo obligó a dejar la escuela de arte en el último año de la carrera y estudiar una carrera seria en un campo práctico, como él lo llamaba. Alena comprendió que su padre lo hacía todo con buena intención. Al fin y al cabo, había declarado en repetidas ocasiones que la dejaría todo su patrimonio y que a su vez ella tiene que administrarlo todo adecuadamente. Pero la muchacha estaba distante de todo aquello, pensando y soñando en otras cosas. Por supuesto, se había acostumbrado a las cómodas condiciones de su vida, pero todo ello le parecía secundario. No le exigía sacrificar su sueño. La puesta de sol hoy era inusual. Un resplandor frambuesa borgoña, procedente del sol que se había puesto más allá del horizonte, como esparciendo salpicaduras, iluminando todo a su alrededor. En esos momentos, a Alena le daba un vuelco el corazón mientras intentaba plasmar en el lienzo la belleza que se alzaba ante ella. Al mirar la pantalla del teléfono, la chica se dio cuenta de que de repente su padre no tardaría en volver, y él siempre exigía que estuviera en casa, esperándolo. A pesar de su edad, el padre de Alena intentaba controlar todos sus movimientos, lanzando una mirada melancólica a la tranquila superficie del lago. Recogió apresuradamente sus pertenencias y se dirigió a casa. Junto con su padre, vivían en un asentamiento de élite dentro de los límites de la ciudad. Su casa era bastante grande y bien mantenida. Incluso tenían varios empleados domésticos. Un jardinero se ocupaba del jardín, una criada de la limpieza y un cocinero de la cocina. Además, había una anciana que era la mayor del personal y ocupaba el cargo de encargada de la casa. Había sido la niñera de Alena desde hace mucho tiempo. Cuando ella creció,
Los propietarios no pudieron separarse de esa amable mujer, y como se sentía muy sola, se quedó encantada con la familia. Alena quería mucho a Ekaterina, sobre todo tras la muerte de su madre, y la trataba con una gran reverencia. Hoy, Ekaterina ha sido la primera en conocer a la niña después de su paseo. «Bueno, ¿dónde has estado? Papá volverá pronto». Bueno, la puesta de sol me cautivó tanto que apenas pude separarme. Sonrió Alena soñadoramente. «Ay, soñadora mía, ve a cambiarte y baja a cenar». Tras ducharse y arreglarse, Alena bajó al salón, donde ya le esperaba su padre. «Hola, hija, ¿me haces compañía para cenar?», preguntó como si Alena no lo hubiera hecho nunca. «Por supuesto, papá». Ekaterina también estuvo presente en la cena, como un verdadero miembro de la familia. A pesar de su estricto comportamiento, Roman respetaba profundamente a esa mujer. «Pronto será tu cumpleaños. Te he preparado una sorpresa», susurró misteriosamente el padre. «¿Qué clase de sorpresa?». «No te precipites. Aún faltan 2 meses para tu cumpleaños. Lo sabrás un poco más tarde. Ahora debes aprobar tus exámenes», continuó el padre, que seguía comiendo en silencio. Eso significaba que la conversación terminó, y ninguno de los presentes se atrevió a preguntar algo y romper el silencio. Después de todo, le molestaba mucho que hubiera ruido en la mesa. Alena miró con tristeza el retrato de su madre, que estaba en la estantería cercana. La mujer sonreía con una sonrisa radiante. Su madre era todo lo contrario a su padre. Con ella siempre era divertido y fácil. Además, el padre era mucho más suave bajo la influencia del carisma de su encantadora esposa. Pero últimamente se había puesto insoportable. En el fondo, Alena incluso tenía miedo. Por Ekaterina supo que su padre tenía graves problemas de negocios. Eso explicaba su irritabilidad. Al terminar de cenar, la chica se fue a su habitación. Pronto cumpliría 19 años, y nunca había tenido una relación con un chico. ¿Cómo iba a hacerlo? Su padre lo controlaba todo. Sumida en esos sombríos pensamientos, la chica se estremeció cuando escuchó sonar su teléfono. «Mi querida Alena, niña, ¿cómo estás?», la llamó su querida tía, hermana de la madre. «Todo va bien», respondió Alena con tristeza. Pero luego, recuperándose, preguntó alegremente: «¿Qué tal todos? Hace siglos que no los veo. Los he extrañado tanto». Alena intentó ocultar la emoción que le causó la llamada. Los recuerdos de su madre volvieron a agitarla. Recordaba cómo solían visitar a la tía Liuvia en el pueblo, y el tiempo que pasaban allí era uno de los recuerdos más felices de toda su infancia. «Bueno, por eso te llamo». La voz de la tía Liuvia seguía siendo alegre y animada. «En resumen, te invito a visitarme el verano. Dicen que va a haber calor, nadaremos y vamos a dar paseos en el río. ¿Qué dices?». Había una pregunta en el aire. Aunque Alena ya se veía en el pueblo, sería imprudente dar una respuesta sin consultar primero con su padre. «Tía Liuva, primero debo terminar mis exámenes, solo después puedo ir. Además, debo coordinarlo con mi padre». Alena escuchó un suspiro decepcionado al otro lado. «No te preocupes. Haré lo que pueda, tengo muchas ganas de verte». Trató de animar a su tía, acordando que Alena llamaría la próxima semana. Se despidieron. El pueblo. Alena siempre había envidiado a la gente que estaba allí. Por supuesto, debían trabajar mucho más que en la ciudad. Además, su trabajo era principalmente físico. Pero qué belleza que presenciaban cada día. El ancho río rebosante de peces, el vasto y frondoso bosque con sus ofrendas, los campos que rodeaban el pueblo por casi todos los lados, el manantial sagrado que brotaba de la tierra,
y regala agua cristalina al pueblo. Y eso dista mucho de ser la lista completa que Alena podría proporcionar. Pasaron varios días desde la llamada de su tía, y los pensamientos sobre un posible viaje a la aldea nunca abandonaron la mente de Alena, ni siquiera por un momento. Tal vez quería volver a visitar el lugar donde había sido tan feliz. Después de todo, en los últimos años se había sentido inútil para todos. Su padre estaba centrado únicamente en su carrera, como si tratara de esconderse de su propio dolor en el trabajo. Por supuesto, la tía Luba llamaba a menudo, sobre todo tras la muerte de su hermana, esforzándose por apoyar a su querida sobrina, a pesar de su propio dolor. El semestre llegaba a su fin, acercándose la inevitable conversación con su padre. Reprendiéndose a sí misma por tener miedo, Alena ensayó su próximo discurso. Últimamente, no lo había visto mucho, ya que prácticamente se pasaba las noches en el trabajo. Sin embargo, uno de esos días la joven consiguió por fin encontrar a su padre en casa. Estaba sentado en su despacho cuando Alena llamó tímidamente a la puerta. «¿Puedo pasar? Quería hablar contigo, papá». Sí, pasa», respondió su padre distraídamente, con la mirada fija en el ordenador mientras se secaba el sudor de su frente. A Alena le sorprendía ver su barba de 3 días y su camisa desarreglada. Su padre siempre había sido muy estricto con las apariencias, y su aspecto siempre era impecable. Pero hoy no. Tomó asiento en el gran sillón de cuero frente a su padre y decidió iniciar la conversación. «La tía Luba me llamó ayer. Es bueno que no se olvide de ti. ¿Cómo está?» «Está bien, pero me ha propuesto algo y quería hablarlo contigo». «¿Hablarlo?» «De acuerdo, te escucho». «La tía me sugirió que me quedara con ella este verano, y la verdad es que me apetece mucho, y obviamente si no te importa». «Muy bien, adelante. Pásalo bien. Solo hay una condición. Debes volver a casa para tu cumpleaños. Espero que no olvides que estamos organizándote una gran celebración». Alena no podía creer su suerte. «Gracias, papá». Se levantó y lo abrazó con fuerza. Román besó a su hija en la parte superior de la cabeza y le acarició cariñosamente el pelo, como lo hacía cuando era niña. Alena se sintió conmovida, sobre todo cuando notó las lágrimas en los ojos de su padre. «Muy bien, vete, hija mía. Debo trabajar». Alena no discutió. Al fin y al cabo, había conseguido su cometido, pero en su corazón tenía tristeza y nostalgia que no podía explicar. Esa noche llamó a su tía para informarle lo de su próxima visita, lo que provocó una tormenta de emociones positivas por parte de su tía. Pocos días después, estaba haciendo maletas, preparándose para subir al tren en el que había comprado su billete con antelación. Sentada en el tren, anticipaba qué haría en sus vacaciones. Todo era nuevo para ella. Estaba empezando un viaje independiente. A pesar de su edad adulta, apenas había viajado. Por eso, mientras se dormía al ritmo de las ruedas del tren, no se le borraba la sonrisa. Temprano por la mañana, de pie en el andén casi desierto, Alena respiró el aire fresco, el aire que de vez en cuando la transportaba a su infancia. «Alena, Dios mío, cuánto tiempo sin vernos». La tía se apresuró a abrazarla. Cuando pasaron los momentos más calientes de su primer encuentro, miró a Alena de arriba abajo. «Eres una belleza increíble». La tía Liuba silbó y ambas se rieron. Llevando la mitad de sus pertenencias, la tía Liuba se dirigió hacia una motocicleta con sidecar, donde les esperaba su vecino. Alena sonrió mientras conducían por un vasto campo. Era espacioso, era perfecto para pintarlo.
Hace tiempo que no veía tantas flores hermosas, formando caprichosos racimos que despertaban su imaginación para planear su disposición en el lienzo. La cálida brisa le alborotó el pelo suelto. A pesar de las fuertes sacudidas, Alena se sentía simplemente feliz. «Ponte cómoda. Te he hecho la cama. Aquí hace mucho más fresco que dentro de la casa. Allí está sofocante», dijo la tía, mientras desempaquetaba sus pertenencias. Alena salió al porche y contempló los contornos familiares, pero casi olvidados de las casas vecinas. Parecía que nada había cambiado desde la última vez que estuvo aquí con su madre. «Vamos a comer, cariño». Alena se enjugó una lágrima repentina y siguió a su tía. El almuerzo se celebró en el jardín, en un cenador rodeado de parras. Extrañamente, Alena y su padre nunca habían cenado en el jardín, a pesar de lo bello que era. Preferían hacerlo solo en casa, pero aquí, almorzar al aire libre parecía tan natural que Alena acabó comiendo más de lo habitual. «Si sigues así, me temo que tendré que cambiarte el vestuario», se rió la chica. «No, y no te preocupes, querida. Tu preciosa figura no se va a estropear por nada», felicitó su tía, añadiendo después de una breve pausa: «Perdóname por lo que he dicho». «No hay nada que perdonar. Sé lo difícil que ha sido para ti sobrellevar la muerte de tu madre. Pero nunca te invité a quedarte conmigo, temiendo que verte lo hiciera más difícil. Sabes lo unidas que éramos. Te pido disculpas por la cobardía. Solo ahora me doy cuenta de lo equivocada que estuve». Alena se apresuró a consolar a su tía y juntas sollozaron hasta el anochecer. Finalmente se calmaron y decidieron calentar la sauna rural. El ambiente tenía un efecto relajante. En algún momento Alena incluso sintió que su madre estaba cerca. «Pronostican un calor abrasador para mañana. Vamos a nadar al lago», sugirió la tía. Alena aceptó sin dudarlo. Tras charlar un rato más, se dispersaron a sus habitaciones, pero el sueño se le resistía a Alena. Decidió salir al porche, llevándose la manta. A pesar del calor que hacía, por la noche estaba bastante fresco. La valla que rodeaba la casa de la tía era más bien simbólica, ya que era muy baja, y los transeúntes podían ver fácilmente lo que ocurría. Sentada en el porche miraba el cielo, iluminándose de miles de estrellas. Parecía que el cielo aquí era diferente al de la ciudad. De repente escuchó un ruido. En ese momento un grupo de hombres y mujeres aparecieron por la esquina. Llevaban una guitarra y tocaban las cuerdas de vez en cuando. Alena sonrió. De repente sintió también el deseo de entregarse a los impulsos de la juventud, divertirse y quedarse fuera a la madrugada, como lo hacen la mayoría de los jóvenes. Pero su padre frustró todos sus sueños. Incluso se enfadaba al verla con un lienzo y un pincel en mano. Por no hablar de los paseos con chicos bajo la luna. De repente el grupo se detuvo frente a la casa. Uno de los chicos se quedó mirando a la chica sentada en el porche. Su larga melena oscura le caía sobre los hombros y su piel clara de porcelana llamaba la atención. Alena se sonrojó. «Igor, ven aquí», gritó una de las chicas, y el grupo continuó su camino. El joven se dio la vuelta una vez más, pero sus amigos lo empujaron rápidamente adelante. Alena sonrió. Nunca había experimentado tantas sensaciones nuevas en un solo día. Al despertarse cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, la muchacha cogió su caballete y salió al patio trasero, donde había una hermosa vista. Después de hacer un par de bocetos, se apresuró a ayudar a su tía con el desayuno, anticipando una excursión al lago. La libertad de movimiento le llenaba de salvaje deleite
mientras paseaba por lugares familiares y queridos, sumergiéndose en despreocupados y felices recuerdos de su infancia. ¿Te estás acostumbrando?, preguntó la tía Liuba. Sí, un poco. La naturaleza aquí es realmente impresionante, compartió Alena sus impresiones. Aunque la tía Liuba podía verlo todo por sí misma, aquellos ojos ardientes y alegres le recordaban a su hermana. Era evidente, sin embargo, que Alena estaba reprimida y parecía temer ser juzgada por cualquier cosa que hiciera. Sí, esto no es la ciudad. Aquí está la verdadera libertad, respondió pensativa la mujer. Después de comer algo rápidamente, metieron algo de comida en la cesta, recogieron sus pertenencias de la playa y se dirigieron al lago. La belleza que apareció ante los ojos de la muchacha era impresionante. El inmenso lago de aguas cristalinas estaba rodeado de pinos por 3 lados. Tal vez ese paisaje local rivalice con los centros turísticos extranjeras, sonrió Alena. Es una pena que no haya traído mi caballete. No te preocupes, vas a tener tiempo para eso. Confía. Hoy tomaremos el sol y nadaremos. La tía Liuba señaló con la cabeza su manta extendida. Alena se quitó su vestido de verano y se puso el traje de baño color bronce. Había planeado con antelación la compra de esa prenda, sabiendo que sin duda se bañaría en el agua de la zona. De repente, la chica miró que alguien la miraba. Se dio la vuelta y se fijó en el familiar grupo de jóvenes. El mismo chico de ayer la estaba viendo, pero hoy su mirada era un poco diferente. Era como si la estuviera estudiando, examinándola descaradamente de pies a cabezas. Alena se sintió incómoda por la mirada tan penetrante. Se sentó junto a su tía Liuba y sacó un libro, intentando concentrarse, pero no le funcionaba. Miró al grupo con el rabillo del ojo. De repente, una de las chicas se acercó al chico y le colgó literalmente de su cuello. Decepcionada, Alena se dio la vuelta, sintiendo algo inexplicable. Después de tomar el sol por un rato, Alena y la tía Liuba decidieron darse un chapuzón. Sus ojos miraron involuntariamente al lugar donde el grupo había descansado, pero Alena no se fijó en aquel tipo. En cambio, vio a la chica que había estado con él, sentada sola y claramente disgustada. El agua del lago era totalmente hermosa, a pesar de estar muy fría. Según las historias de su tía, se debía a los manantiales subterráneos que alimentaban directamente el lago. Tras disfrutar del baño, Alena y la tía Liuba regresaron a casa por la noche y empezaron a preparar la cena. No te lo vas a creer, pero hace tiempo que no me lo pasaba tan bien, confesó su tía. No tenía compañía adecuada. Cuando murió mi marido pensé que se me rompería el corazón de pena, pero el tiempo lo cura todo. Me di cuenta de que mi viaje en esta tierra todavía no ha terminado, y aunque el destino no me bendijo con hijos, te tengo a ti. Hace mucho tiempo que no estaba tan bien. Se había enjugado las lágrimas su tía. Alena se apresuró a calmarla. Tía, quizás puedes mudarte con nosotros. Es una casa muy grande, y creo que a papá no le va a importar. No, querida. Este es mi lugar. Me he encariñado aquí, y es aquí donde quiero que termine mi viaje. Pero quiero que tú también recuerdes esto. Después de mi muerte, esta casa será tuya. Alena no respondió, apretando a la tía Liuba contra su pecho. Le acarició el pelo ondulado del que asomaban mechones grises. Después de derramar suficientes lágrimas, volvieron a casa. Estaba oscureciendo, pero Alena no tenía ganas de irse a la cama. Salió al porche, se trajo una manta caliente y una taza de té aromático. Se reclinó en el viejo sillón, contemplando las estrellas. Al oír el chirrido de las puertas al abrirse, la muchacha se sobresaltó. Caminaba hacia ella por el sendero el mismo joven.
portando un ramo de flores silvestres. Alena se quedó helada de miedo y de emoción. «Hola, forastero. Siento molestarte, pero no tengo otra alternativa. No sabía cuándo ni dónde volvería a verte». «Son para ti», le dijo, tendiéndole unas flores. Alena aceptó, agraciando al joven con una sonrisa. «¿Puedo sentarme?» «Bueno, supongo que sí, pero deberías presentarte para eso». «Soy Igor. Y tú eres Alena, ¿verdad?» «¿Cómo lo sabes?» Tenía que averiguarlo. Alena notó una sombra en la ventana de la habitación de su tía y se dio cuenta de que los estaba observando. Sin embargo, decidió no interferir. «Pero a tu novia no le va a gustar que estés aquí». Alena por fin se atrevió a preguntar. No tengo novia. Es solo una amiga. Llevamos 2 veranos seguidos alquilando una casa cerca de la tuya. Allí vivimos 5, 3 chicos y 2 chicas. Todos estudiamos juntos en una de las universidades de esta ciudad. Tropezamos aquí por casualidad, pero nos enamoramos de esto». La voz de Igor era tan agradable que Alena podría haberlo escuchado toda la noche. Finalmente la tensión entre ellos se disolvió. Alena incluso decidió compartir brevemente la historia de su propia vida. El tiempo pasó volando durante la conversación y se despidieron justo cuando estaba a punto de amanecer. Alena se durmió inmediatamente en su acogedora cama, pensando en su nuevo conocido. Mientras tanto, Igor volvió a la casa donde le esperaban sus amigos. «¿Cómo te ha ido?», preguntó Vlad. «Es una chica estupenda. Parece que le gusto. Creo que voy a ganar esto», respondió Igor. «Ya veremos», desafió Vlad. Ya había retado a Igor a la apuesta cuando estaban en el lago. Al notar la mirada de su amigo, dijo: «Es una chica increíble, pero no creo que tengas la oportunidad. Es poco probable que le preste atención a un tipo tan corriente como tú. Está fuera de tu liga, hermano». Sin embargo, Igor lo miró con los ojos ardientes, incapaz de apartar la mirada. Le gustaba de verdad, pero las palabras de su amigo hirieron el orgullo del joven. «Ya vas a ver, va a ser mía». «¿Quieres apostar?» «Sí, apuesto». No contaron la apuesta a sus otros amigos, y solo Alena se enteró de todo. A ella le gustaba mucho Igor, y lo seguía de cerca. Soñaba conquistarlo. Pero parecía que aquella noche él no se había dado cuenta de sus intentos de acercarse a él. Lo siguió, y lo vio caminar hacia Alena. El dolor y la rabia eran intensos, pero no intentó demostrar que sabía nada. Alena dio la bienvenida al nuevo día cuando el sol ya brillaba con fuerza a través de la ventana. Se estiró dulcemente, sonriendo al recordar la noche anterior. «Despierta, dormilona. Es hora de desayunar», la llamó cariñosamente su tía. «Dame 5 minutos más y estoy lista». Tras vestirse, entró en la cocina cuando todo estaba listo para desayunar. «Lo siento, tía. No he desayunado nada», empezó a disculparse. «Basta. Disfruto cuidándote. No sabes lo importante que es para mí saber que tengo a quien cuidar. Por cierto, anoche escuché voces junto a la ventana. Solo vino el tipo que estaba en el lago. Quería presentarse». La cara de Alena se puso roja. «Bueno, espero que lo haya conseguido». «No tengo idea de cómo comportarme con los chicos», confesó. «No debes saber nada. Si te gusta, sigue a tu corazón, sé tú misma». Tenían muchas cosas planeadas para el mediodía, así que Alena solo pudo liberarse por la tarde. Solo entonces, cuando entró a la casa, oyó que llamaban a la puerta. Al abrirla, se quedó inmóvil. Igor estaba frente a ella,
con un ramo de flores silvestres en la mano. «Gracias», sonrió la chica aceptando el ramo. «¿Qué tal si damos un paseo por el pueblo?» «No lo sé. Debo bañarme y cambiarme». Tenía muchas ganas de dar un paseo con él. «Genial. Esperar en el porche. Ojalá que a tu tía no le importe». «No, no creo». Cuando Igor salió por la puerta, ella se apresuró a meterse a la ducha, contemplando qué atuendo sería mejor. Después de arreglarse, sonrió a su reflejo en el espejo y salió. Igor estaba sentado en la terraza con la tía Liova. Estaban bebiendo té y manteniendo una agradable conversación, cuando Alena se acercó a ellos. «Alena, hay un tipo que pide permiso para dar un paseo contigo. Tuve que conocerlo para sentirme cómoda, dejándote ir con él», dijo la tía Liuba. Al notar la atención de su sobrina, se apresuró a dejarlos a solas. Hoy Igor estaba mucho más relajado que el día anterior. Contaba chistes y compartía cosas interesantes. Alena se enteró de que estudiaba medicina y soñaba con convertirse en un serio especialista de la cardiología. Ella a su vez habló de su pasión por la pintura. «Es genial. Podré ver tus cuadros. Están todos en mi taller, pero ¿puedo pintar algo para ti?», se ofreció. Bueno, eso sería increíble. Igor se comportó galantemente, sin decir nada innecesario. El paseo terminó a la última hora de la tarde, dejando a ambos solo con emociones positivas. Desde aquel día la joven pareja fue inseparable. Igor venía a buscar a Alena por la mañana temprano, y a veces no regresaba hasta las altas horas de la madrugada. La tía Liuba no ponía trabas a los encuentros. Al contrario, Igor le caía bien. Además, veía que su sobrina estaba realmente enamorada. Alena sentía que Igor era su persona. Y no importaba que no fuera rico porque eso no era lo más importante. Lo más importante era que comprendía que él sentía lo mismo por ella. Por supuesto, el padre podría estar en contra de la relación, pero Alena intentaba no pensar en ello y simplemente disfrutaba del tiempo con su amado. La pareja hablaba a menudo de sus planes a futuro juntos, incapaces de verse separados. «Para mí es la primera vez», dijo Igor, sentado en la orilla del lago, que se había convertido en su lugar favorito para salir. «No puedo pasar ni un minuto sin ti. He tenido novias antes, pero no se compara con lo que siento por ti». El chico atrajo a Alena hacia sí y la besó suavemente. «¿Y la otra Alena? ¿La has estado viendo también?», preguntó la chica sonriendo. «No, aunque sé que quiere estar conmigo, pero yo no necesito a nadie más que a ti». Igor miró directamente a los ojos de Alena. «Te querré siempre, pase lo que pase». La muchacha se sintió abrumada. Nunca antes había escuchado esas palabras. Sin embargo, sus vacaciones estaban a punto de llegar a su fin, acabando cerca la inevitable despedida de su amado, de su tía y del hermoso lugar, y de tantos momentos maravillosos que le había regalado. Alena sentía que no había vivido de verdad antes de este viaje. Aunque habían acordado reunirse, en cuanto llegaran de vuelta, una tristeza inexplicable no la abandonaba. «Hoy es tu última noche. Mañana te vas», dijo Igor con tristeza. «Hablas como si no volviéramos a vernos nunca». Se sentaron en un acantilado rodeado de pinos, disfrutando de la magnífica vista de su lago favorito. Igor trajo una manta y una cesta llena de provisiones para el picnic. «Nunca te lo he dicho, pero te quiero mucho, tanto como se puede», confesó Igor, mirando directamente los ojos de Alena. No cabía duda de su sinceridad.
Besó suavemente sus labios, acercándola. Hoy decidieron pasar la noche juntos, como si fuera su último encuentro. Esta vez su cita duró al amanecer. Por la noche, Alena había comprado un billete de tren. «Iré a despedirme de ti», susurró Igor, mientras Alena recogía sus cosas. Al recordar su promesa de regalarle un cuadro a Igor, se dio cuenta de que ya estaba preparada. Quería dejarle algo de recuerdo, tomarse su tiempo. Cogió el regalo y fue a la casa donde vivía Igor con sus amigos. A medida que se acercaba, Alena sintió una excitación desconocida, pero continuó su camino. Alena le abrió la puerta. «Por favor, llama a Igor», dijo Alena. «Igor se ha ido a la ciudad, ¿no lo sabes?» Alena miró a Alena con indisimulado regocijo. «Aunque ¿por qué debería rendirte cuentas? ¿Quién te crees que eres?», rió la chica. «No entiendo de qué hablas». Alena se sentó en un banco cerca de la casa, sintiendo que las piernas le flaqueaban por la repentina comprensión. «¿Qué hay que entender? Igor hizo una apuesta con los chicos de que podía llevarte a la cama. Parecías inaccesible. Ayer me contó lo que pasó. ¿Quién te creías que eras?» «No entiendo de qué hablas». «¿Qué hay que entender? Igor hizo una apuesta con los chicos de que podía llevarte a la cama. Le aburriste, así que se fue. Está claro». Alena no lo entendía. Pensaba que Igor la quería. ¿De verdad puede alguien jurar el amor con tanta habilidad? Oyó que Alena decía algo a sus espaldas, pero no se apresuró a abandonar el lugar, esperando el tren en el andén. Alena escrutó los rostros de los transeúntes, soñando con ver entre ellos a alguien conocido y querido. Esperaba que él se lo explicara todo, la abrazara y la calmara. Pero el tiempo pasaba y él no aparecía por ningún lado. «Cariño, ¿qué te pasa?», se preocupó su tía. Por supuesto comprendía a quién buscaba. «Tu sobrina está bien, tía». «Todo está bien. Gracias por las vacaciones maravillosas. Si no hubiera sido por ti». Alena se atragantó y rompió a llorar, echándose al cuello de su tía. Después de llorar unos minutos, oyeron el anuncio de la salida del tren y se apresuraron a serenarse. Nunca apareció. La mente de Alena daba vueltas mientras el tren iba en marcha. Así que Alena dijo la verdad. Tuvo tiempo para reflexionar. Al final se dio cuenta de que todo era exactamente como la chica había dicho. Como si no. Podía haberse enterado de la intimidad que compartieron ayer. Le daba asco y repugnancia pensar que él podría haber compartido casualmente todos los detalles con sus amigos. ¿Cómo había podido? Poco a poco, la rabia sustituyó al dolor. En el andén, la esperaba el conductor que trabajaba para su padre. Cargó atentamente sus pertenencias en el coche. La casa recibió a Alena con su frío silencio habitual. Casi le parecía que las vacaciones habían sido solo un sueño. En la mesilla de noche de su habitación había una nota de su padre en la que le informaba del encuentro de esa noche y de una importante conversación. Mirando el retrato de su madre en la estantería, Alena apenas pudo contener sus lágrimas. De repente se dio cuenta de que no tenía nadie con quien compartir lo que sentía. Poco después llegó Caterina. Sinceramente echaba de menos a su pupila, al igual que a Alena, pero había algo en su comportamiento que la molestaba. La mujer lanzaba constantemente miradas compasivas en dirección de Alena y cambiaba hábilmente de tema siempre que le preguntaba. El padre llegó a la última hora de la tarde, cuando Alena ya había perdido la esperanza de esperarlo y estaba a punto de irse a dormir. Llamó con cautela a la puerta de su habitación. «¿No duermes?», preguntó, y recibió una respuesta negativa. Entró en silencio en la habitación,
sentándose en una silla frente a su hija. Alena se dio cuenta de cuánto echaba de menos a su padre. En ese momento dado, incluso quiso arrojarse a sus brazos, aferrándose a él como una niña pequeña. Pero al evaluar la situación, cambió de opinión. Hace casi 2 meses que el padre no la veía, y durante su encuentro ni un solo músculo de su rostro reveló alguna emoción. A Alena se le estrujó el corazón al mirar la foto de su madre. Se armó de valor y preguntó: ¿de qué querías hablarme? Pronto será tu cumpleaños, y he decidido organizar una velada en el restaurante Graf. Habrá mucha gente importante, y te los presentaré. Gracias, pero ¿para qué necesito a esta gente? Preferiría celebrar mi cumpleaños con la familia, objetó tímidamente la muchacha. No está a discusión, lo he decidido. Además, los preparativos para la celebración están en pleno apogeo. Debes eclipsar a todos. Tienes tiempo para prepararte. El padre se levantó y agitó la puerta. Buenas noches, dijo y se fue. Alena se sentó en la cama, enroscando las piernas. Su teléfono vibró, indicando un mensaje. Su tía estaba preocupada. Sonrió Alena. Hace tiempo que no recibía tanto calor. La comunicación con su tía la ayudaba a distraerse momentáneamente de sus pensamientos. Después de despedirse, la niña se durmió profundamente. La nueva mañana la recibió con una llovizna y un viento frío. El cielo estaba cubierto de voluminosas nubes grises, que no dejaban pasar ni un solo rayo de luz. Alena dejó escapar un suspiro mirando por la ventana. El tiempo reflejaba perfectamente el estado de su alma. Cada minuto recordaba a Igor y sus acciones. Cuando recordaba a Igor, el corazón se le salía literalmente del pecho y se le saltaban las lágrimas. Envuelta en una cálida manta, Alena se dirigió a su pequeño taller, donde por fin podría olvidar. Tomando pinceles y pinturas en sus manos, la muchacha se sumergió a la pintura de un retrato, recordando los rasgos familiares de su amado, que le había roto el corazón. Absorta en su actividad, no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Solo se despertó cuando escuchó abrirse la puerta principal y la voz de su padre. Mirando abajo, Alena se sobresaltó. Su padre estaba claramente borracho, como demostraban sus movimientos torpes y su aspecto extremadamente desaliñado. He dicho que no, ¿entiendes? Vender la fábrica significa admitir que estoy en bancarrota. Voy a encontrar una salida, gritó Román. Alina retrocedió. Nunca lo había visto en tal estado. Debe haber pasado algo terrible, pensó. No podía explicar de otra forma el comportamiento de su padre. Alina entró en silencio a la cocina, asegurándose de no cruzarse con él, y esperó a Ekaterina. Alina, ¿qué haces aquí a estas horas? Al entrar en la cocina, la mujer enarcó las cejas sorprendida. Necesito hablar contigo. ¿Has visto a mi padre? Sí, pero no te preocupes. Ha estado cansado últimamente y probablemente decidió relajarse. ¿Relajarse? Está intoxicado, nunca lo había visto así. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes algo? No sé nada. Todo está bien, te lo aseguro. Ahora vete a la cama, es tarde. Ekaterina trató de poner fin rápidamente a la conversación. Alena durmió mal, con una persistente sensación de ansiedad. En sus pensamientos, la cara de Igor y Alena riéndose de ella no dejaban de resurgir. En consecuencia, la chica se despertó de mal humor y con dolor de cabeza. Su padre no estaba presente al desayuno, así que Alena se dirigió con decisión a su despacho. Estaba decidida a averiguar qué pasaba. La puerta del despacho estaba entreabierta, y se armó de valor para entrar sin llamar. Román estaba reclinado en su silla, sumido en sus pensamientos. Tenía los ojos inyectados de sangre, lo que indicaba que había pasado la noche en vela. Al oír los pasos de su hija se sobresaltó. «Alena, me sorprendes. Pasa,
Hay que hablar. La chica se sentó frente a él y esperó atentamente. Eres mayor como para entender esto. Espero contar con tu apoyo. No promete nada bueno, así que intento no estresarte. La empresa está en un estado crítico, al borde de quebrar, lleno de deudas. No sé qué hacer, pero está claro una cosa. Debemos asegurar tu futuro. Román hizo una pausa, evitando el contacto visual con su hija. Pronto es tu cumpleaños. Como prometí, te organizaré una gran celebración. Pero papá... Alena quiso tranquilizar a su padre. Por primera vez en años, le parecía digno de lástima. Casi más bajo de estatura. Quiso objetar que no necesitaba en absoluto la celebración, que no merecía la pena gastar dinero en eso, sobre todo ahora que no lo había. Pero su padre la interrumpió. Eso está resuelto, por favor. Escúchame sin interrumpir. Esta noche te presentaré a tu futuro marido. Alena estaba tan conmocionada que perdió el habla. No entiendo cómo puedes decidir eso por mí. ¿Quién te ha dado ese derecho? Soy una persona libre y además amo a alguien más. Así que tus planes no se van a hacer realidad. Pero no obtuvo respuesta. Se levantó y se fue en silencio a la habitación. Se sintió especialmente mal en el alma, porque por primera vez se oponía a su padre, y más aún porque él había decidido su destino sin que ella lo supiera. Al abrir su teléfono, la única foto que conservaba de ella con Igor, la niña rompió a llorar. Durante los días siguientes, intentó no salir de su habitación, a menos que fuera necesario. Su padre también parecía evitar cualquier interacción con ella. Ekaterina le contó que también llegaba tarde del trabajo y que casi siempre bebía. La fecha de su cumpleaños se acercaba en el calendario. Una noche antes de acostarse, Román vino a hacer las paces con su hija. Le habló con suavidad y ternura, como en su infancia, cuando su madre aún vivía. Por eso, Alena se derritió y escuchó a su padre. Todo lo que hago es para cuidarte, querida. No quiero que estés en la calle, porque puede pasar cualquier cosa. Kirill es una buena persona. Ha querido conocerte mejor, sin apartarte. Será un marido sensato. Siguió hablando de ese misterioso novio, admirando su inteligencia y su éxito. Hablaron hasta la medianoche, y Alena prometió pensárselo. A la mañana siguiente, decidió llamar a su tía y pedirle un consejo. Sabía que su tía ya había despertado hace tiempo, porque en el campo el tiempo corre desde las primeras horas. Mi querida Alena, qué alegría me da escucharte. ¿Cómo estás? ¿Por qué callas? No lo sé. Tía Liuba, Igor ha preguntado por mí, ¿lo has visto? No lo he visto. Salieron del pueblo el mismo día que tú. Por favor, querida, no llores, seguro que se nos ocurre algo. Hablaré con tu padre, pero no podemos casarnos. Contra su voluntad es como vivir en la edad de la piedra. Tras hablar un poco más con su tía, Alena empezó a calmarse, recibiendo el apoyo de su ser querido. La tía Liuba prometió llamar en un par de días, asegurando que todo iría bien. Volvió a llamar, pero esta vez la conversación no sirvió de consuelo para Alena. Tartamudeó y aconsejó a su sobrina que mirara más de cerca a Kirill y que no se precipitara. Alena se sorprendió por los cambios de humor de la tía Liuba. Ahora todo el mundo estaba en su contra. La víspera de la fiesta, su padre le trajo el regalo, un vestido precioso, con el que debía presentarse ante los invitados. Pero Alena no tenía ningún deseo de celebrar.
cada noche encerrada en su taller. Volcaba todo su dolor y añoranza en los cuadros que creaba. Sus pensamientos se trasladaron a ese breve tiempo que pasó con su amado. Los acontecimientos de la noche festiva se desarrollaron rápidamente. A la hora de su conveniencia, ella y su padre llegaron al restaurante. La multitud de gente desconocida la asustó y la hizo sentirse incómoda. Pero hay que reconocer el mérito de su padre. Apenas se separó de ella en toda la velada, observando atentamente los rostros de los invitados. Alena se preguntó quién de ellos sería Kirill. Para su sorpresa, no se le vio entre los invitados mientras casi la mitad de la velada. Empezó a sonar una agradable composición lenta y las parejas empezaron a moverse al centro de la sala. Cuando Alena se dio la vuelta, no se dio cuenta de que se había quedado sola. Su padre desapareció silenciosamente. ¿Podría la cumpleañera honrarme con el privilegio de este baile lento conmigo? Alena escuchó una voz masculina detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a un hombre que sonreía y la miraba fijamente. Sin esperar respuesta, tiró de ella con firmeza y la condujo a la multitud de parejas que bailaban. Durante todo el baile, el desconocido no pronunció una palabra. Alena esperaba ansiosa el momento en que la música terminara por fin, porque el hombre estaba cruzando claramente la línea de lo permisible, abrazándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. Finalmente la música cesó, y él desapareció tan pronto como había aparecido. De repente se encendieron luces brillantes, y la voz de su padre resonó en el micrófono. «Queridos amigos, me complace darles la bienvenida a la celebración en honor al cumpleaños de mi única y amada hija». Era evidente que Roman ya había tomado más de una copa de champán. «Además, quiero presentarles a mi futuro yerno y anunciarles el compromiso de mi hija y Kirill». Los invitados aplaudieron, e incluso alguien empezó a silbar. Alena estaba más nerviosa que nunca. De repente, el mismo desconocido con el que había bailado se acercó a ella. Abrazándola por la cintura, se puso a su lado. «Amigos, también quiero informarles de que Kirill es ahora mi compañero. Por favor, denle la bienvenida con amor». Una sonrisa de satisfacción no abandonaba el rostro del recién estrenado novio. Estaba claramente satisfecho de sí mismo, y los acontecimientos le llenaban de alegría. Solo Alena, entre todos los invitados, se sentía fuera de lugar en esa celebración, lanzando una mirada a su novio. Suspiró más alto de lo que la etiqueta permitía. No era el tipo de novio que ella había imaginado, y parecía que tendría su edad o algo más. Incluso pensó que podría acostumbrarse a él, e incluso llegar a quererlo, como había ocurrido en la vida de algunas personas. Todas las noches, Ekaterina intentaba tranquilizarla con diversas historias de la vida de conocidos. Lo soportarán y llegarán a quererse. Antiguamente nadie preguntaba a nadie por el amor. Los padres del novio y de la novia se arreglaban y listo. Con los años la gente se convierte en una verdadera familia. Bueno, eso era antiguamente, pero hoy en día todo el mundo se casa solo por amor. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? ¿Y si no se gustan?, le preguntaba Alena a Ekaterina. ¿Cómo podrían no gustarse? No encontrarán tanta belleza en otro lado. Pero poco a poco, durante esas conversaciones, la propia Alena empezó a prepararse para un resultado favorable de la relación. Al fin y al cabo, sí me parece repulsivo. No es que mi padre me vaya a obligar a casarme con él, ¿no?, pensó la chica. Y ahora, de pie junto a su novio, que era al menos 10, tal vez incluso 15 años mayor a ella, Alena se encontraba completamente perdida. La gente se le acercaba para felicitarla, pero ella no escuchaba ni una palabra. En su imaginación,
resurgió el rostro de Igor, tan familiar y querido. Y aquel novio estaba allí, sonriendo arrogantemente, como si ella fuera de su propiedad. Habiéndose liberado de su abrazo, la muchacha se alejó de la multitud, con las lágrimas involuntarias en sus ojos. Sentada en el sofá del vestíbulo, dejó que sus lágrimas fluyeran, asegurándose de que no había nadie cerca. «Lágrimas de felicidad», oyó de pronto a la voz femenina. A su lado había una atractiva y esbelta morena con una copa de champán. Lo siento. Alena no encontraba las palabras. ¿Qué podía decirle a un desconocido? «No te disculpes, no pasa nada, soy Dasha». La desconocida extendió la mano y sonrió. «Tengo una sugerencia. ¿Qué tal si nos traigo champán para celebrar nuestro encuentro?» Alena sintió. «Claro, ¿por qué no? No me vendría mal relajarme y distraerme un poco. Además pareces agradable, Dasha». Acomodadas en una mesa al fondo del pasillo, las chicas empezaron a charlar despreocupadamente. «Eres una buena chica», dijo Dasha, aunque sinceramente pensaba que eras una snob altiva, teniendo en cuenta quién es tu padre, confesó la recién conocida. Alena no supo qué responder, así que se limitó a sonreír. «Y hoy mi prometido me ha dejado. ¿Te imaginas? Simplemente me ha dicho que lo nuestro se ha acabado y que se casa con otra», confiesa Dasha con dolor en la voz. «¿Cómo podría? Eres una belleza», intentó consolarla Alena. Por lo visto, en esta vida el dinero lo solucionaba todo, y el amor no lo necesita nadie, respondió la chica con tristeza. «Pero yo creo en el amor, y tú también deberías. Seguramente se arrepentirá de sus actos y volverá». Alena no tuvo oportunidad de terminar porque vio que su padre y Kirill se acercaban a la mesa. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente a Dasha. «Solo felicito a la novia. No te preocupes, ya me voy». Dasha se levantó y se dirigió a la salida. «¿Qué derecho tienes de ahuyentar así a mis invitados?», preguntó Alena a su padre con severidad. «No estaba en la lista de invitados». «No te preocupes, querida, solo te protejo de compañías innecesarias», sonrió Kirill, pero su sonrisa parecía más bien un gruñido. «Déjame decidir qué tipo de empresa me conviene y cuál no», replicó Alena con dureza. Disculpándose, siguió a Dasha. Por desgracia, la chica ya se había marchado del restaurante. Durante el resto de la velada, Alena trató de evitar a todo el mundo, incluido su propio padre. Ansiaba volver pronto a casa y ordenar sus pensamientos. Cuando por fin terminó la velada, Alena entró aliviada en su habitación y se sentó en la cama, completamente agotada. Hoy, hablar con mi padre no tenía sentido, pero mañana la conversación debe tener lugar definitivamente. Así lo decidió Alena. Dormida, despierta y sin esperar a desayunar, la muchacha se dirigió al despacho de su padre. Él ya estaba allí. «Debemos hablar», empezó bruscamente Alena. Su padre la miró perplejo. Ella nunca le había hablado en ese tono. «No quiero casarme con Kirill. Díselo». «El asunto de tu matrimonio está pactado y no habrá discusiones», repitió una vez más su padre. «Kirill es un joven muy prometedor. Seguro que te llevarás bien con él». «Joven. Tiene al menos 10 años más que yo. Además, no me cae nada bien. Es arrogante. No voy a casarme con él, papá». «Basta ya. Te he dicho que mis asuntos financieros están mal. Podemos terminar en la calle. Me preocupa tu futuro». «Es una pena, papá, que por primera vez en mi vida tengo que ir en contra de lo que tú quieres. Después de todo, yo también quiero amar y ser amada. Quizás ya olvidaste lo que es vivir con un ser que amas». Alena sabía que tocó una fibra sensible de su padre. Había estado sufriendo por la pérdida de su esposa e intentaba evitar hablar de esos temas con nadie.
De repente su padre se desplomó en la silla, bajó la cabeza y empezó a sollozar. Alena se quedó estupefacta y no sabía cómo actuar. Siempre he querido a tu madre. Casi la adoraba. Y créeme, no he olvidado lo que se siente ser feliz, dijo su padre entre lágrimas. Tras su pérdida, me centré en mi trabajo, intentando distraerme del dolor y el vacío que se instalaba en mi corazón. Lo arriesgué todo por el éxito. Pero últimamente las cosas van mal. Los competidores escarban por debajo de mí. Me envían varias auditorías. Como consecuencia he tenido que suspender la producción. Los acreedores exigen su reembolso, pero no tengo con qué pagarles. Kirill propuso una empresa conjunta y su ayuda financiera. Tiene conexiones significativas. A cambio quiere ser mi yerno. Su padre la miró directamente a los ojos y le suplicó: «Por favor, querida, acepta. No me rompas el corazón. No sobreviviré a perder mi compañía». Alena salió en silencio del despacho, sin lágrimas, con los pensamientos revueltos en la cabeza. Subió al taller y se puso a pintar enérgicamente, sin tomarse un descanso, y solo la mañana siguiente, preocupada, Ekaterina ya la estaba esperando. «Alena, ¿qué ha pasado? ¿Todo va bien? Por favor, dile a mi padre que estoy de acuerdo, que prepare la boda». Cuando se cerró la puerta de Ekaterina, Alena tembló en voz baja, mirando la fotografía de su madre. «Haré lo que él quiera. Por ti, mamá. No quiero que sufra. Y lo que me hizo quedará en su conciencia». A partir de ese día, Alena se volvió completamente indiferente a todo lo que ocurrió después. Los días se sucedieron en el frenesí preboda. Las interminables pruebas del vestido de novia y otros preparativos carecían de interés para Alena. Vio a Kirill 2 veces más, cuando fue a casa de su padre, pero fue breve y parecía carecer de toda ternura o interés por la novia. El día de la boda, Alena lucía un lujoso vestido de novia e intentaba contener sus lágrimas. Numerosos invitados iban y venían, felicitando y deseando felicidad y amor a los recién casados. La novia estaba ensimismada en sus propios pensamientos y apenas escuchaba, mientras intermitentes ataques de náuseas y mareos la inquietaban. El caso es que 2 semanas antes de la celebración, Alena descubrió que estaba embarazada. Al principio esa noticia la llenó de un horror salvaje, pero luego se dio cuenta de que daría sentido a su vida. El bebé sería su salvación de la soledad. Alena no tenía ninguna duda de que el padre era Igor, ya que no había tenido intimidad con nadie más. Esa circunstancia la alegraba y la asustaba a la vez. Por un lado, el niño llevaría en sí una parte de un hombre amado, pero Alena no quería tener hijos con un marido no amado. Pero ¿cómo reaccionaría Kirill? Sin duda se va a enterar. Alena intentó no pensar en ello por ahora. Estaba preocupada por la ausencia de su tía Liuba en la celebración. Quería verla más que a nadie. Pero ni su padre ni Ekaterina podían explicarle claramente por qué ella no estaba en la lista de invitados. Su teléfono permanecía en silencio a pesar de todos los intentos de Alena por localizarla. El novio se relacionaba más con los invitados que con la novia, y solo de vez en cuando aparentaba darle un beso cuando estallaban los gritos. Cuando por fin terminó la celebración, Alena tuvo que volver a casa. Por supuesto, un coche con chofer la esperaba afuera del restaurante. No podía ser de otra manera teniendo en cuenta la posición económica. Sin embargo, para su decepción, al final de la velada se había emborrachado tanto que quedó dormido en el vestíbulo del restaurante. Alena no pudo evitar alegrarse de tener la noche sola, pero para su sorpresa, Kirill, cuando apareció al día siguiente, no mostró interés en ella. Al contrario, se fue intencionadamente a dormir a otra habitación.
lanzándole un saludo. No entabló conversación con ella. Elena no entendía cómo reaccionar. Por un lado, no quería tener una relación estrecha con su marido, pero por otro se preguntaba por qué se había empeñado tanto en convertirla en su esposa, si ahora parecía ignorarla. Eran preguntas y no habían respuestas. Por eso, tras días de silencio, Elena decidió hablar con su marido, una decisión de la que más tarde se iba a arrepentir. Al despertarse antes que Kirill, Elena se apresuró a la cocina y le preparó café, mientras ella se preparaba un desayuno decente. Sirvió té y esperó a su marido. Kirill bajó las escaleras y captó la mirada de Elena. No había que molestarse. No desayuno en casa. ¿Qué está pasando? ¿Me vas a explicar? ¿Me evitas? No entiendo nada. No abarrotes tu cabecita con cosas innecesarias, querida. Y no te hagas ilusiones de gran amor. Solo eres una afortunada inversión a mi capital. Elena se sintió como si la hubieran clavado a la silla. Había pensado que si no le amaba al menos podría convertirse en una buena amiga de su marido, pero ahora apenas salía de la habitación. Tenía constantes náuseas y sus mareos la inquietaban, y cada bocado que comía parecía querer volverle a salir. Intentaba tumbarse todo lo posible, y de vez en cuando enviaban a la criada por té o por leche. Aún no había visitado al médico, pero tenía la firme decisión de hacerlo cuando se sintiera un poco mejor. Sin embargo, el azar lo decidió todo. Una tarde, sin esperar a que viniera la criada, decidió ir a la cocina a tomar el té. Sin cruzar el umbral del comedor, se sintió repentinamente indispuesta y se desplomó. La criada acudió al oír el ruido, seguida de Kirill, que acababa de volver del trabajo. Elena se despertó en su habitación. Kirill estaba cerca, junto con una persona con bata blanca. «¿Estás despierta, cariño?», le dijo cariñosamente al médico. «¿Cuánto tiempo llevas así?». «No mucho», respondió Elena de mala gana. «Está todo claro. Enhorabuena, Kirill, tu mujer pronto te dará el heredero», anunció alegremente el médico. «Interesante», dijo Kirill pensativo. «Gracias, doctor, es hora de que se vaya. Me gustaría pasar un rato a solas con mi mujer». Al cabo de un minuto se quedaron solos. Elena contuvo su respiración esperando posiblemente el divorcio. «Descansa, no te voy a molestar. Mañana irás con el chofer. Te registrarás en la clínica de la mujer. No olvides que ahora debes comer bien y pasar al aire libre», dijo Kirill, besando por primera vez la mejilla de su esposa, y se marchó. Los pensamientos se arremolinaban en la mente de Elena. Las acciones de Kirill no concordaban con su última conversación. Todo el mundo tenía claro que el niño no era suyo, pero él no dio muestras de ello. Ni siquiera cambió de táctica cuando el médico se marchó. Al día siguiente, Elena fue al médico para que le registrara el embarazo. El plazo resultó ser casi exactamente 3 meses. El tiempo desde la última vez que vio a Igor. Intentó alejar los pensamientos sobre él, ya que inevitablemente le provocaban lágrimas y ansiedad. Ahora no podía permitirse estar nerviosa. Inmersa en la espera del bebé, Elena trató de ignorar el extraño comportamiento de su marido. Había cosas peculiares. Ahora, él controlaba todos sus movimientos. Ella no iba a ningún sitio sin el chofer. Solo cuando iba a casa de su padre, podía alejarse del constante escrutinio. Elena echaba mucho de menos la interacción social, por eso, cuando un día encontró una nota con el número de teléfono de Dasha en el bolsillo de su abrigo, se emocionó y marcó inmediatamente su número. «Dasha, soy Elena. ¿Te acuerdas de mí, de mi cumpleaños?» «Claro que me acuerdo», contestó rápidamente Dasha. «¿Cómo estás? Quizás podamos vernos», sugirió. «Con mucho gusto», respondió Elena. Las chicas quedaron en verse en el parque por la tarde. El encuentro fue de maravilla.
y charlaron mucho, de todo. A Elena le pareció incluso que se conocían desde hace años. «Bueno, ¿qué tal la vida de casado?», preguntó Dasha tímidamente. Elena suspiró pesadamente antes de contestar. «No lo sé. Somos extraños. Apenas nos comunicamos excepto sobre el embarazo, pero no puedo hacer nada al respecto. Le hice una promesa a mi padre». A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pero no estaban enamorados cuando se casaron. Cualquier chica estaría encantada de convertirse en la esposa de Kirill», cuestionó Dasha. «Sí, tal vez. Yo no. El día de nuestro compromiso lo vi por primera vez, y mi padre lo había decidido todo por mí. Y aunque mi corazón le pertenece a alguien más, yo no puedo traicionar a mi padre. Es importante para él, es mi única familia». Dasha se calló. Durante el resto del paseo estuvo muy pensativa y poco comunicativa. Sin embargo, al despedirse, las chicas acordaron volver a verse en un par de días. A la mañana siguiente, Elena se enfrentó a una desagradable conversación con su marido. «¿Con quién te viste ayer?». «Con un amigo. ¿Qué importa? ¿Que no puedo hacer eso?». Elena miró a Kirill a los ojos. Su mirada penetrante la inquietó. «Te prohíbo que la veas. ¿Está claro?». «¿Qué derecho tienes a controlar mi vida? No soy tu posesión, Kirill». «Te equivocas, querida. Y pronto lo verás». Elena se levantó en silencio y se fue a su habitación. A la noche siguiente, decidió hablar seriamente con su padre. Esto no podía seguir así. Entró en el despacho y empezó. «Padre, no lo soporto más, quiero el divorcio». «Has perdido la cabeza, hija. ¿Cómo puedes pensar eso?». «Ya no puedo vivir con Kirill. Así que por favor, arreglen sus negocios y luego le voy a pedir el divorcio». A Elena le costó mucho esfuerzo y valor hablarle hacia su padre. En el fondo sentía pena, pero también por sí misma. «Bien», respondió finalmente su padre. «Pero necesito unos meses para arreglar algunas cosas. Después de todo, tu marido tiene la mitad de las acciones de mi empresa. Aguanta un poco y luego harás lo que quieras». Su padre hizo un gesto con la mano y se marchó. Nunca apareció a la cena, dejándolos esperando en vano con Ekaterina. «No, querido, no me gusta Román últimamente. Bebe mucho, fuma y apenas duerme. Parece que no está bien». «Qué extraño, me dijo que las cosas han mejorado después de la boda», reflexionó Elena. Al día siguiente, Elena llamó a Dasha para concretar una cita, pero su amiga se negó alegando enfermedad. Le temblaba la voz al hablar. A Elena le parecía sospechoso, así que decidió visitar a su amiga, tomando todas las precauciones, porque caer enferma estaba fuera de su alcance. El conductor la llevó a casa de su padre, y desde allí, tras salir por otra entrada, Elena tomó un taxi hasta la casa de su amiga. La aparición de su amiga sorprendió a Elena. «¿Quién hizo esto?», señaló el enorme moratón con manchas de sangre en la mejilla de Dasha. «No importa, no lo conoces de todos modos». Dasha se encogió de hombros y fue a poner la tetera indicando que no quería hablar del asunto. «Bueno, me lo dirá cuando esté preparada». Había cosas de hombres en el apartamento, aunque Dasha parecía vivir sola. Después de charlar un rato, Elena dejó a su amiga y se dirigió a su casa. No podía llegar tarde, o Kirill sospecharía que estaba mintiendo. Últimamente le tenía miedo. Por supuesto, hasta ahora no le había hecho nada malo, pero a veces la miraba o le hablaba de cierto tono que era escalofriante. Por eso Elena decidió no molestar a su marido. Por la noche, Kirill le informó que su primo y su prometida vendrían a visitarlos en unos días. «Por favor, prepáralo todo para cuando vengan. Todo debe ser respetable. Espero que me entiendas». Al elegir el atuendo para la reunión de los invitados, Elena se puso un vestido azul suave que hacía juego con sus ojos.
ligeramente holgado, aunque cada día que pasaba resultaba más difícil ignorar su barriga. Siguiendo las instrucciones de Alena, los criados prepararon una cena festiva con aves de corral y varios aperitivos. Cuando Alena bajó a la mesa del comedor, oyó voces procedentes del salón. Al parecer, Kirill había llegado al mismo tiempo que los invitados, porque su voz era la más clara. Por un momento Alena se quedó helada. Una de las voces le resultaba muy familiar, y su corazón empezó a latir con fuerza. Las piernas le flaquearon, y no pudo moverse. «Te presento a mi querido hermano, mi esposa, Alena», le presentó Kirill. Delante de ella estaba Igor, no menos asombrado. «Encantado de conocerte. Mi nombre es Igor». Detrás de él estaba Alena sonriendo. Por un momento sintió que estaba a punto de perder la conciencia. Al notar la palidez de su rostro, Igor le preguntó: «¿Estás bien? ¿No tienes buen aspecto?» «No te preocupes. Es que mi mujer está embarazada. Pronto tendré un heredero». «Enhorabuena», respondió Igor en voz baja. «Bueno, vayamos a la mesa». Igor acabó sentándose frente a Alena y no podía quitarle los ojos de encima. Alena se enfadó e intentó distraer al novio de alguna manera. «Es una pena, Kirill, que no hayamos podido ir a la boda». Igor estaba ligeramente obsesionado con sus estudios, y desde que le invitaron a trabajar en el centro de cardiología ya no le veo por casa. Alena abrazó a Igor de forma demostrativa, desafiando a Alena, y le miró la cara pálida. «Espero que definitivamente vengas a nuestra boda». «¿Y cuándo será la celebración?», preguntó Kirill. «Aún no lo hemos decidido. Es pronto», intervino Igor. Alena se quedó callada. Estaba claro que sus palabras la habían conmovido. Cuando llegó la hora del plato caliente, Kirill dijo inesperadamente: «Bueno, ¿quién crees que se comerá esta porquería?». Se volteó a su mujer, señalando el pavo al horno. «Pensé que les gustaría a todos». «La próxima vez, antes de pensar con tu cerebro de pollo, consulta con tu marido». Kirill no pudo contenerse más. Al parecer la bebida ya le hizo efecto. «No veo ningún problema. Respeto mucho al pavo», defendió Igor. «No hace falta», susurró ella. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Se levantó de la mesa y fue rápidamente a su habitación. «¿Por qué tratas así a tu mujer? Sobre todo ahora que está embarazada». «¿No te ha cambiado nada el tiempo?», preguntó Igor. «Se lo merece. Además, no necesito tus consejos». «Estoy de acuerdo con Kirill. ¿Por qué no servir algo que no le gusta al marido?». «Cállate de una vez. Ya te expresaste mucho por hoy». Igor miró a Alena con irritación. «Bien, suéltalo. ¿Por qué has venido? No creo que sea por el gran amor que sientes por tu primo», preguntó Kirill, y los hombres salieron para continuar la conversación en privado. Sola, Alena sollozaba a gritos en la habitación. Las emociones que le embargaban estallaban en su interior. Se dio cuenta de que seguía amando a Igor, lo que hizo que el dolor sea más fuerte. Esa noche Igor y Alena se quedaron a dormir en su casa. Alena se dio cuenta de ello cuando se encontró a Igor en la cocina por la mañana temprano, tomando un café. «Hola, ¿te apuntas?», dijo Igor. «No, gracias, creo que deberías esperar a tu prometida. Yo tomaré té en la habitación». «¿En tu habitación? ¿Tienes una habitación diferente con Kirill?». «Lo siento, pero eso no es un asunto tuyo». Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, cuando sintió que Igor la agarraba de la mano. «Creo que debemos hablar». «¿De qué tenemos que hablar? ¿De cómo apostaste con tus amigos que podrías seducirme? O quizás quiera contarme cuánto tiempo te reíste después». «¿Qué apuesta? Qué tontería, me quedé de piedra cuando te fuiste sin despedirte. Corrí a ver a tu tía, pero me dijo que te dejara en paz.
Le supliqué que me diera tu dirección, pero se molestó. Intenté encontrarte, pero me di cuenta de que ni siquiera sabía tu apellido. No te creo. Y ahora no importa. Tú no lo amas. Eres infeliz en este matrimonio. No es asunto tuyo. Alena le soltó la mano y corrió escaleras arriba. Le palpitaban las sienes y el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir literalmente del pecho. La chica marcó el número de Dasha y se lo contó todo. ¿Qué crees que debo hacer?, le preguntó a su amiga. No lo sé, sollozaba Alena. No sé nada. Tal vez deberías decirle que el niño es suyo. Hace tiempo que Dasha se había confiado con ese secreto. Después de todo, últimamente, había sido la única persona con la que Alena podía compartir. La chica siempre simpatizó sinceramente con su amiga y era muy consciente de la relación tanto extraña entre Alena y su marido. Se va a casar pronto. ¿Y para qué necesitas saberlo? Tal vez pronto tenga sus hijos, respondió Alena con tristeza. No te preocupes. Se nos ocurrirá algo. Además, tu padre prometió arreglar las cosas y darle el visto bueno al divorcio. Y lo más importante, deja de estar nerviosa. Es peligroso para el bebé. La conversación con su amiga tranquilizó un poco a Alena. Ese día decidió no bajar, y al día siguiente ya no había invitados. El tiempo pasaba, pero su padre seguía sin resolver sus asuntos. El término del embarazo se acercaba a su conclusión lógica, por lo que Alena estaba preocupada. No había vuelto a ver a Igor, aunque éste consiguió pasarle sus datos de contacto a través de la criada. Kirill la miraba, en el mejor de los casos como si fuera invisible, y a veces estallaba, criticando cualquier nimiedad. En la fecha señalada, Alena dio a luz a una preciosa niña y la llamó Masha, en honor a su madre. Al mirarla se dio cuenta de que la niña era una copia exacta a su padre. Incluso había heredado el lunar en su mejilla izquierda. En la maternidad, recibió un chofer enviado por su marido. Y Ekaterina con Dasha. La primera noche en casa estalló el escándalo. Kirill regresó del trabajo muy borracho e inmediatamente empezó a hacer acusaciones contra su mujer. No vales nada, ni siquiera para dar a luz a un niño. Necesitaba un hijo, un heredero. ¿Y qué es esto? ¿De qué hablas, Kirill? Sabías desde el principio que no era tu hijo, pero fingiste. ¿De qué me hablas? ¿De qué heredero? Bueno, yo no puedo tener hijos, ¿entiendes? Contaba con esa niña después de todo. Nació dentro del matrimonio, lo que significa que nadie va a dudar de la relación. La niña no entraba en mis planes. No debes preocuparte. Nos vamos a ir pronto y no nos vas a tener que soportar, respondió Alena con calma. Kirill se rió y empujó a Alena contra la pared. Te equivocas. No tienes a dónde volver. Todo lo de tu padre está ahora a mi nombre. Lo tengo atado y no se atreve a pronunciar palabra contra de mí. Así que si no quieres que lo eche a la calle, contigo. En general, mi querida esposa, te aconsejo que te lo pienses más detenidamente. ¿Para qué necesitas todo esto?, preguntó ella. Ya llegará el momento y lo aprenderás todo. Ten paciencia, querida, pero te advierto, nada de tonterías. O papá o la niñera podrían sufrir. Y puede que incluso nuestra hijita. Kirill estalló de carcajadas y la bebé empezó a llorar. Alena se apresuró a calmar al niño. Se quedó de piedra. Se dio cuenta de que Kirill era anormal. Ahora le tenía más miedo. Solo pudo contactar con su padre una vez. Por la conversación que tuvo lugar comprendió que no recibiría ningún apoyo. Estaba claro que no era el mismo. Murmuraba como de costumbre pidiéndole a que aguantara un poco más. Con motivo del nacimiento del hijo, Kirill organizó una velada festiva. Invitó a todos los amigos, incluidos Igor y Alena.
Los festejos tuvieron lugar en el salón del primer piso, por lo que Alena prefirió no bajar con los invitados, temiendo dejar solo a la bebé ni un solo minuto. De repente llamaronla a la puerta. Era Igor. ¿Puedo?, preguntó tímidamente. Alena sintió. Igor se echó a la cuna y miró a la bebé. Es adorable. Nunca había visto a una niña tan linda. A Alena se le volcó el corazón al ver con qué ternura la miraba a su hija. Esperó que no se diera cuenta del parecido. La maternidad te sienta bien. Te has puesto más guapa, dijo Igor. Alena apenas podía contenerse para no arrojarse a sus brazos y hablarle de sus sentimientos y de que realmente era su hija. Pero de repente la voz de Alena llamó a Igor desde la puerta. Es hora. Espero que volvamos a vernos. Al menos a mí me gustaría mucho, dijo Igor en voz baja y se fue. 2 semanas después, el bebé cayó enfermo. Le subió la temperatura, no había más síntomas, pero lloraba constantemente y los antifebriles apenas hacían efecto. Por favor, llama a un médico, pidió Alena a su marido. No hay de qué preocuparse, es tan solo un resfriado. Por favor, no se encuentra bien, ¿no lo ves? Bueno, el médico vendrá mañana. La niña seguía intranquila durante la tarde. Por la noche, Alena se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Los labios de la pequeña se pusieron azules. Y un ataque de asfixia causó un pánico salvaje en su madre. Sin saber qué hacer, Alena marcó el número de Igor. Igor, por favor, ayuda. Mi hija se muere. Iré enseguida. Llama a la ambulancia. Ven rápido, te lo ruego. Alena no podía estar quieta. Recogió apresuradamente las cosas necesarias para ella y el bebé. Luego, corriendo las escaleras con su hija en brazos para esperar a la ambulancia. Igor llegó al mismo tiempo que el equipo de la ambulancia. Tras indicarles que llevaran a la chica al centro de cardiología donde trabajaba, Kirill no hizo ruido. Al parecer estaba profundamente dormido tras otra ronda de copas. ¿Y el bebé?, le preguntó a Igor cuando salió de la sala con el profesor. La situación es complicada. La niña tiene una enfermedad cardíaca. ¿Alguien de la familia ha tenido una enfermedad similar? Sí. Mi madre, respondió Alena con los labios temblorosos. La niña necesita una cirugía urgente. ¿Das el consentimiento? Sí, por supuesto. Entonces hay que firmar los documentos y empezaremos el preparativo. En ese momento, el teléfono de Alena sonó en su bolsillo. ¿Cómo te atreves a irte con la niña sin que yo lo sepa?, le gritó su marido al teléfono. Mi hija necesitaba ayuda. Como madre haré todo por ella. No volveremos a tu casa. Yo misma pido el divorcio, dijo Alena, que llevaba mucho tiempo queriéndolo decir. ¿Qué dices, divorcio? Has pasado por alto una cosa, querida. Según los documentos, yo soy el padre de la niña, y con los contactos te lo puedo arrebatar. Alena palideció, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. Te equivocas. Por eso te conviene volver, si no ya lo verás, dijo Kirill y colgó, agarrando el teléfono con fuerza. Alena sintió un zumbido en sus oídos y la oscuridad llenó su visión. Igor cogió a la mujer desmayada y la llevó a su despacho. Cuando Alena recobró el conocimiento, sintió un fuerte olor amoníaco. Realmente necesito tu ayuda. Tenemos que registrar a Masha con otro nombre y apellido. Si no nos va a encontrar, dijo Alena. Igor no hizo preguntas innecesarias, pero en menos de 1 hora ya tenía un nuevo documento de identidad para la niña, con la información personal modificada. Mientras duraron los preparativos de la operación, Alena permaneció al lado de su hija, y solo se marchaba para lavarse o comer. Igor también estaba allí. Sabía que Kirill estaba buscando a su esposa por toda la ciudad, pero no se lo mencionó a Alena.
El resultado de la operación era lo más importante. La niña fue operada por uno de los mejores cardiólogos de la ciudad, con la asistencia de Igor. Las pocas horas que ella pasó en el quirófano le parecieron una eternidad a Elena. Solo cuando Igor le informó de lo peor que había pasado. Y la operación fue un éxito. Elena pudo respirar por fin. Lloró y se entregó a los brazos de Igor. «Masha, ¿es mi hija?», preguntó, acariciándole suavemente el pelo. Ella asintió, y él la abrazó más fuerte. Más tarde, sentados en la cafetería del hospital, la joven pareja tomaba el café y escuchaba la radio. De repente, una composición musical se vio interrumpida por un boletín urgente. Informaban de un gran incendio en una de las casas de la zona residencial de élite de la ciudad. Elena escuchó la dirección con horror. Su padre murió en el incendio asfixiado y sin poder escapar. Ekaterina estaba gravemente herida y en el hospital. Elena corrió hacia ella. La mujer le dijo que probablemente se trataba de un incendio provocado, ya que las puertas de la casa estaban cerradas desde afuera, impidiéndole salir. También mencionó una carta que había guardado para Elena. «Hay una carta para ti, de tu tía. No te enfades que la abrí, pero parece que estaba destinada, ya que se quemó. Leí que tu tía está sufriendo mucho y anhela verte. Te ha llamado muchas veces, pero Román le prohibió verte. Le dijo que no te molestara, así que envió la carta. Nadie excepto yo la vi. Te legó la casa del pueblo y te pidió que no la abandonaras. Al final firmó: espero que encuentres la verdadera felicidad». Ekaterina se calló y cerró los ojos. De repente vio por la ventana el coche de Kirill en el apartamento. La chica corrió por el pasillo, buscando una salida, ya que Igor la esperaba en el coche. «Deprisa, me ha encontrado», Elena gritó, y el coche se alejó chirriando. En el espejo retrovisor podían ver el jeep de Kirill persiguiéndolos. «Oh, Dios mío, nos va a alcanzar, por favor, Igor, date prisa». Kirill se acercaba a ellos. Otro impulso, y podría haberles bloqueado el paso, pero el destino intervino cuando un camión maderero apareció en el carril contrario y colisionó contra Kirill a toda velocidad. Igor y Elena estaban sentados en la sala de espera. «Quiere verte», informó la enfermera. Elena entró con cautela a la habitación de Kirill. «¿Por qué me odias tanto?». «¿Qué te he hecho?», preguntó Elena. «¿Qué? Que eres su hija, y tuviste que sufrir como yo una vez, incluso antes de nacer. Conoció a mi madre cuando yo era pequeño. Me domesticó y le amé, como a mi madre. Pero entonces conoció a tu madre y nos echó fácilmente de su vida. Mi mamá no pudo soportarlo y empezó a beber. Me han criado otros parientes mientras alimentaba un plan de venganza y vigilaba su vida. Naciste en cuchara de plata. Lo tenías todo, dinero, padres. Yo no tuve nada. ¿Comprendes?». Kirill miró con desdén hacia su coche. Elena se negó a seguir escuchando. Kirill sobrevivió, pero se convirtió en un discapacitado confinado a una silla de ruedas. Dasha, amiga de Elena, se hizo cargo de él, pues resultó que estaba muy enamorada de él. Desde hace mucho tiempo incluso mantenía una relación con él. Al principio estaba muy celosa de que él estuviera con Elena, pero después de conocerla mejor se encariñó con ella y trató de disuadir a Kirill de sus planes. Un mes después, Elena e Igor recogieron a la niña del hospital y se dirigieron a su nuevo hogar en el pueblo, lo que unió sus vidas para siempre. Estaban felices de poder volver a sus raíces.